respecto de este tema vamos a hablar con Juan-Louis Boucher, que está aquí con nosotros, es corresponsal de Radio Francia Internacional y también escribe para el diario La Tribune. Y la particularidad, gracias por venir, señor Boucher, la particularidad es que usted ha compartido la Universidad HEC París, ¿es correcto?, con Strauss-Kahn. Efectivamente, Dominique Strauss-Kahn es algo mayor que yo, o sea que él estaba terminando la universidad cuando yo estaba ahí. HEC París es una universidad de muy buena reputación, muy prestigiosa, de economía y negocios. Es ahí que se forman parte de las élites francesas, tanto políticas como empresariales. Y bueno, en aquel momento no compartí aulas con Dominique Strauss-Kahn, pero sí nos cruzamos varias veces en el campus fuera de París que tiene HEC. Es casi inevitable preguntarle por su doble condición, de conocido o de compañero de claustro y de periodista. ¿Se sorprendió por esta noticia? Bueno, la noticia no me sorprendió tanto por antecedentes recientes de Dominique Strauss-Kahn. Sí puedo decirle que en aquel momento era un joven como muchos, o sea, un hombre brillante que se destinaba a una gran carrera y bueno, la pasábamos bien todos, no solo él en aquel momento. Claro, lo que pasa es que quizá el contexto era muy distinto, ¿verdad, Juan Luis? Porque eran todos jóvenes, entonces cualquier cosa que pudiera hacerse no tenía ningún reproche, porque de todos modos aquí no estamos haciendo un condicionamiento moral a la conducta de Strauss-Kahn. Lo que pasa es que acá hay un delito penal que se está investigando, entonces es muy distinto. Sí, efectivamente, no tiene nada que ver, pero sí hubo antecedentes. O sea, Dominique Strauss-Kahn, después con la carrera que hizo, fue siempre un seductor asumido y reconocido. Algunos dicen que hasta podía ser seductor hasta el acoso, ¿no es cierto? Claro. Y hubo... Bueno, ahora están saliendo también muchas acusaciones, pero es cierto que... ¿Usted cree que son todas verosímiles? Porque hay un límite muy delicado entre esto de la seducción o la picardía y el acoso o los delitos, ¿no? ¿Usted le ve verosimilitud? Bueno, hay muchas cosas que salen hoy, que es como disparar contra un hombre que está a tierra, ¿no es cierto? No puede defenderse las acusaciones. Sí hubo algunas que son verosímiles, como la que hizo la periodista Tristan Banon, que era la mejor amiga de una de las hijas de Dominique Strauss-Kahn, que denunció en el 2007 a una tentativa de violación o un ataque sexual de Dominique Strauss-Kahn con motivo de una entrevista. Claro, ella lo va a entrevistar y él le arranca la ropa, ¿no? Bueno, sí, es una especie de acoso y tiene que pelear para liberarse y intentar... O sea, digo, como compañero de claustro, la fama de Don Juan, para no decir mujeriego, o prefiere que diga mujeriego. No, digamos mujeriego. ¿Sí? Digamos, la fama de mujeriego empieza a golpear con esto que decíamos, que era un acosador que violentaba, por lo menos en las denuncias, la voluntad de las mujeres. Eso son cosas mucho más recientes que el Dominique Strauss-Kahn estudiante. Eso trata del Dominique Strauss-Kahn político. Claro. Y bueno, sabemos también que sexo y poder tienen a veces mucho que ver, que también una sensación de no tener límites cuando uno es un hombre muy poderoso. Y Dominique Strauss-Kahn era un hombre muy poderoso. Quería preguntarle, para los que somos legos en la materia económica o del panorama internacional, el poder de Strauss-Kahn era enorme, verdaderamente. Claro, como director gerente del Fondo Monetario Internacional es uno de los hombres más poderosos e influyentes del mundo. Y en ese cargo, además, modificó mucho las políticas tradicionales del Fondo Monetario. Claro, eso me gustaría preguntarle, porque el impacto que puede tener la derivación política, digamos, de la salida de Strauss-Kahn del Fondo Monetario Internacional en una situación de crisis económica mundial, ¿no? La posición que tenía el FMI con Strauss-Kahn como gerente del fondo frente, por ejemplo, a los países en crisis o los países emergentes. Claro, no hay que olvidarse que Strauss-Kahn es un socialista liberal, socialista reformista, socialista moderno, y le imprimió un giro a las políticas del Fondo Monetario Internacional, que tradicionalmente son ultraliberales, monetaristas, y él trató de darle justamente una visión más humanista y más una visión de un economista que quiere organizar las relaciones internacionales. Y tuvo un papel muy importante en los rescates que hubo recientemente con los países como Grecia y Portugal, Irlanda, que no tienen nada que ver con los planes de ajuste tan duros que hubo anteriormente en el Fondo Monetario. Por eso, incluso desde Argentina se lo miraba con cierto afecto. Digo, de los 90, que el fondo se retira de todo tipo de ayuda, Strauss-Kahn había venido a cambiar un poco. Bueno, de hecho, con los Kirchner era quien más afinidad también había acercó mucho a la Argentina al Club de París y trató de no imponer reglas que políticamente pueden ser mal recibidas en la Argentina para que justamente se mantenga el vínculo entre la Argentina y el Fondo Monetario. Juan Luis, explíquenos para el francés, usted que tiene muchísimo más conocimiento, ¿cómo impacta una denuncia de abuso sexual? Bueno, hay varios aspectos. Está la denuncia de abuso sexual, está también las imágenes de este hombre
expoderoso así esposado. En Francia estas imágenes están prohibidas. No se puede mostrar a alguien esposado si no es culpable. Un sospechoso no puede mostrarse esposado. Y hay reglas también para la policía de no esposar a alguien, que aunque solo esposarlo si es un peligro, hay un peligro de fuga, etc. Qué interesante. Entonces, eso fue algo, sí, para la opinión pública francesa, fue algo incomprensible, un shock. Después hay diferencias culturales. Por ejemplo, en Estados Unidos se pena o se tiene un juicio moral quizás mucho más severo hacia los crímenes sexuales que hacia los crímenes financieros o económicos. En cambio, en Francia y en Europa la cultura es diferente en ese sentido. De todas maneras, para los franceses fue un shock. El hombre que parecía estar destinado a ser el futuro presidente de Francia y probablemente un líder de Europa, un líder que Europa no tiene hoy, como no son ni Merkel ni el presidente Sarkozy, eso parecía ser el destino de Strauss-Kahn. El presidente que quizás iban a votar todos, verlo así es algo que no pueden creer. De ahí también que una mayoría de los franceses piense en teorías conspirativas, porque Strauss-Kahn evidentemente tenía enemigos, tanto en el mundo de las finanzas mundial, por lo que hizo en el Fondo Monetario Internacional, como en su propio país y, digamos, de sus adversarios políticos.